Seguimos comentando sobre Gálatas 2, 17 y 18, según el comentario de Martín Lutero sobre la epístola de los Gálatas, un comentario que he traducido del latín al español, de acuerdo a las 41 conferencias que Lutero dictó en 1531. A sus alumnos, a sus seminaristas, es decir, él estaba dictando un curso sobre Gálatas. Y podemos ver ese momento en el ojo de nuestra imaginación tan dramático cuando el mismo reformador Martín Lutero se presenta ante ahora sus seminaristas en el Evangelio. Ya no es el seminario de Wittenberg, donde se preparaban monjes para el orden de Agustín. Ahora se preparan predicadores del Evangelio. Realmente un tremendo milagro que sucedió allí en Wittenberg. Así que es el año 1531 cuando él está dictando estas conferencias. Y aquí en el tema que hoy le tocaba a Lutero discursar es sobre el versículo 18 de Gálatas 2, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Imagínense cómo Pablo aquí coloca esta imagen ante los creyentes en Gálatas y les dice: yo estaba construyendo un edificio de mi salvación según la ley, y yo ponía los ladrillos de mis propias obras. Pero cuando vino el Evangelio, todos esos ladrillos se vinieron abajo porque no estaban fundamentados sobre la roca que es Cristo. Pero entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes hicieron lo mismo y estaban construyendo sobre la roca que es Cristo, pero ahora han venido los falsos apóstoles. ¿Y qué están haciendo? Ustedes ahora están construyendo sobre algo que no tiene fundamento. Así que ustedes también en cierta ocasión destruyeron las obras de la ley cuando les llegó el Evangelio. ¿Y ahora qué están haciendo? Están volviendo a construir las obras de la ley en vez de estar edificando sobre Cristo, que es la roca. Es un argumento muy fuerte y Lutero está comentando sobre este argumento. Él dice: nosotros, por la gracia de Cristo, sostenemos el artículo de la justificación, sabiendo con toda confianza que somos justificados y contados por justos ante Dios, por la sola fe en Cristo. Yo quiero que ustedes vean aquí hay una nota de pie de página, para que ustedes vean cómo esta frase, la sola fe, que nosotros usamos como una de las 5 solas de la Reforma, está aquí en esta frase que usa Lutero, una frase en latín donde él dice nos sola fide. Ahí está la sola fe, sola fide in Christum justificari. Así que sabiendo que por la sola fe en Cristo somos contados como justos. Por tanto, no mezclamos la ley y la gracia, la fe y las obras juntas, sino que las separamos lo más lejos, la una de la otra. Esta diferencia y distancia entre la ley y la gracia, que cada verdadero cristiano la marque diligentemente y que lo haga no en la letra y en palabras, sino en la práctica y la experiencia interna. De tal modo que cuando escuche que hay buenas obras por hacer y que hay que seguir el ejemplo de Cristo,
pueda juzgar acertadamente diciendo: con gusto haré todas estas cosas. Pero de allí, ¿qué sigue? Que por tanto serás salvo y obtendrás la vida eterna. No, de ningún modo. No lo discuto que debo hacer buenas obras. Debo sufrir con paciencia pruebas y aflicciones y hasta derramar mi sangre por la causa de Cristo. Pero aún así, por nada de eso seré justificado, ni tampoco obtendré la salvación. Por tanto, no debemos permitir a las buenas obras izar banderas sobre el artículo de la justificación como han hecho los monjes. ¿Captan esa imagen? Los monjes, y lo decía Lutero por experiencia propia, sobre el artículo de la justificación habían puesto la bandera de las obras, destruyendo así como si las obras hubieran vencido al artículo de la justificación. Y cuando digo artículo, es una palabra del latín que usa Lutero para mostrar cuál es la importancia de esta doctrina principal de la fe cristiana, porque el artículo en latín es aquel punto sobre el cual algo encuentra su equilibrio. Si el artículo de la justificación se mueve hacia un lado, la doctrina de la Iglesia se cae para ese lado, y si el artículo de la justificación se mueve para el otro lado, la Iglesia se derrumba por otro lado. Así que el artículo de la justificación debe de estar en el medio para que la Iglesia esté bien establecida y no se vaya ni por un lado ni para el otro. Ellos no solo lo hacen con las buenas obras, sino también con el castigo y los tormentos que sufren los malhechores por la impiedad de sus delitos. Pues les dicen que si sufren con resignación merecerán la vida eterna. Pues así los monjes consuelan a los condenados cuando suben a la horca o al lugar de la ejecución. Les dicen: debes sufrir esta vergonzosa muerte con paciencia y de buena voluntad. Si así lo hicieres, merecerás la remisión de tus pecados y la vida eterna. ¡Qué horripilante que este ladrón, asesino, asaltante, sea seducido tan míseramente en ese punto extremo de angustia y agonía! Al estar al borde de la muerte, cuando está a desplomarse con la horca al cuello, o cuando está por perder la cabeza, le nieguen el Evangelio y las dulces promesas de Cristo, las únicas palabras que le pueden traer consuelo y salvación. En su lugar lo mandan a fiarse en el perdón de sus pecados, con tal que sufra de buena voluntad y paciencia esa muerte vergonzosa que padece por sus propias fechorías. ¿Qué es esto? No es nada más que amontonar sobre él más de lo que sufre miserablemente. Es añadirle extrema perdición y destrucción, pues su conciencia queda engañada al momento de su propia muerte. No es nada más que darle un envión hacia el infierno, un empujón hacia el infierno. Por tanto, esos hipócritas declaran a la luz del día que ni enseñan ni comprenden ni una letra o sílaba de lo que es la gracia, el Evangelio o Cristo. Tan solo en las apariencias retienen el nombre del Evangelio y de Cristo a fin de que puedan engañar a los corazones de la gente. ¿Por qué más? Pues niegan y rechazan a Cristo y su Evangelio, atribuyéndole más valor a las tradiciones de los hombres.
Esto es tan cierto como que hay tanta falsa adoración, tantas órdenes religiosas, tantas ceremonias y tantos por igual que se jactan del uso de su libre albedrío. Y aquí yo mismo recuerdo como yo, pecador perdonado por la gracia de Cristo, que se llama Haroldo Camacho, cuando yo fungía como pastor de una secta de la ley, cuando iba a visitar a un enfermo que estaba al borde de la muerte, tenía una enfermedad ya terminal, y yo trataba de consolarlo diciéndole: no, pero hermano, usted ha guardado los mandamientos de Dios, usted ha guardado el sábado, usted ha comido limpio, no sé por qué esta enfermedad le pegó a usted, porque usted ha sido muy cuidadoso siguiendo los consejos del régimen alimenticio. Usted ha sido muy fiel a las enseñanzas de la iglesia, usted ha sido muy misionero, así que el Señor va a mirar toda su vida y va a decir: este es un siervo fiel. Por eso le voy a decir: entra al descanso y al reposo de mi Señor. Y con esas palabras, llevándolo a sus obras, trataba yo de consolar a ese pobre pecador, que tal vez en vez de estar pensando en todo lo que yo le decía, estaba pensando en sus fechorías secretas que él había hecho y pensando si había perdón para él. Es lo que Lutero dice aquí, que así tratan de consolar a una persona que está al punto de la muerte. La promesa de Cristo es: hermano, la sangre de Cristo es para ti. Has sido perdonado en la cruz. Recibe con manos abiertas ese perdón e irás limpio y puro a la presencia de Dios. Esta es la aplicación pastoral de todo esto que estamos leyendo. Esto no es más para alimentar la mente, esto es para que lo pongamos en práctica en nuestro ministerio. Bueno, ellos mismos atestiguan que todas estas cosas fueron instituidas para aferrarse de la gracia meritoria, alcanzar la justicia y la vida eterna. En sus confesiones no hacen mención alguna de la fe ni de los méritos de Cristo. En vez de esto, enseñan y establecen la satisfacción de penas y los méritos de los hombres. La siguiente forma de absolución lo establece claramente. Aquí no menciono otros asuntos. Es lo que practican los mismos monjes, pues hay tales que se cuentan más devotos y religiosos que otros. Pienso que es bueno anotarlo aquí para que nuestra posteridad pueda ver cuán grande y horrendo es el reino del Papa. Entonces él pasa a repetir cuál es la fórmula de absolución de los monjes para perdonar pecados. Y él lo cita así, él se la sabía muy bien porque era monje y había sido ordenado como un sacerdote. Y aquí esa absolución al llegar a un enfermo que está en la agonía de la muerte, con el pecado, la ley y Satanás acusándole de todas sus maldades: Dios te perdone, hermano. El mérito de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de la bendita Santa María, Virgen para siempre, y de todos los santos, el mérito de tu orden religiosa, la austeridad de tu religión, la humildad de tu confesión, tu contrito corazón, las buenas obras que has hecho y harás por el amor de nuestro Señor Jesucristo, se te hagan disponibles para la remisión de tus pecados, el aumento de tu mérito y gracia, y el galardón de la vida eterna. Amén. En estas palabras escuchamos que se menciona el mérito de Cristo, pero si las sopesas bien, te darás cuenta de que allí Cristo de nada aprovecha en absoluto.